Muy buenos días, mi nombre es Luis Castillo y con mis compañeros Pedro Evía y Daniel Serrano le vamos a explicar sobre nuestro compilador. Eh, Mi persona va a hablar sobre las dos primeras fases del compilador. ¿Cuáles son? El primero sería el análisis léxico, o también llamado Lexer, que prácticamente su trabajo es leer el código fuente carácter por carácter, como verá allí, y después agruparlos en, en unidades significativas llamadas los tokens. La analogía prácticamente es como un lector que divide un texto en palabras y signos de puntuación. Por ejemplo, como verá en el ejemplo del código, está var resultado, dos puntos, entero, dos puntos, igual, eh, paréntesis, 10 más 5, paréntesis, asterisco, 2 y asterisco y el asterisco, perdón, el coma, el punto y coma, disculpe. ¿Qué hacen estos? Bueno, cada token, como ver allí, tiene su palabra, su tipo y su valor. El valor sería lo que está viendo en pantalla, que serían las palabras, y su tipo de token sería la palabra clave que tienen cada uno. Es como el identificador. Por ejemplo, var sería palabra clave, resultado sería identificador, los dos puntos sería delimitador, el entero, la palabra entero, sería un tipo, obviamente un tipo de dato, el, los dos puntos con la igualdad sería un operador de asignación, el, el paréntesis sería un paréntesis común y corriente, el 10 sería un literal entero, un más, como ver allí, es un operador de suma, el 5 sería un literal entero, el, el por, o mejor dicho, el asterisco sería un operador de multiplicación que sería operador mult. Y el 2 sería un literal entero. El, el análisis sintáctico, o mejor dicho, parser. El parser es la secuencia de tokens que genera la frase y la fase anterior y verifica si es que las reglas gramaticales funcionan correctamente. Un ejemplo sería en el árbol. Si utilizamos un árbol sintáctico, desglosaría desde la declaración, pasaría por las dos asignaciones que serían el var y la asignación, y vendría la parte del identificador, después la expresión. En la expresión vendría la multiplicación, y de la multiplicación vendría el literal 2, y de la multiplicación también deriva la expresión de paréntesis. Dentro de esa expresión de paréntesis prácticamente vendrían el literal ya nombrado, el 10, y el literal 5. Y ahora lo dejo con mi compañero Daniel Serrano. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Serrano y el día de hoy les voy a explicar el análisis semántico de nuestro programa compilador, en donde, continuando con la explicación de mi compañero Luis Castillo, a partir del comentario donde dice tabla de símbolos,
Comenzando con la explicación, primero podemos observar una clase o estructura llamada class symbol, que lo que hace es que funciona como una variable que guarda el nombre de la variable, el tipo de dato, en qué si fue inicializada y en qué línea fue declarada. Posteriormente, también podemos encontrar otra clase llamada class symbol table, que funciona con un mapa interno que lo que hace es guardar todas estas variables, todos estos símbolos con su respectiva información, lo cual me incluiría una serie de funciones, siendo la primera la función addSymbol, que lo que hace es, como se puede observar, agregar un nuevo símbolo a la tabla y verifica si el nombre existe. En el caso de existir, sería un error semántico y por lo tanto, o como también que la variable está duplicada. Por lo tanto, me retornaría el falso y en el caso de que no exista, guardaría la variable junto con su tipo y su línea en la que fue declarada. Posteriormente tenemos otra función como puede ser el symbol exist, que lo que hace es verificar si la variable existe para evitar errores posteriores. Tenemos otra función llamada setInitialized, que como bien sabemos o como podemos entender en esta parte, cuando nosotros asignamos un valor a una variable, el compilador lo interpreta como variable inicializada. Es por esto que esto nos sirve para detectar si una variable ha sido inicializada o si tiene un valor antes de utilizarla, sin asignarle un valor, para saber si asignarle un valor. Posteriormente tenemos una pequeña función de impresión aquí con code, y pasando con la siguiente sección que sería el compilador principal y continuando con mi parte que sería el análisis semántico, primero podemos encontrar los parse, que son una serie de funciones que en esta parte el compilador lo que hace es verificar los tipos, las declaraciones, las inicializaciones, principalmente en las funciones. Y no solo ahí, sino que también en esta parte, data type, que se encuentra un switch, lo que hace en esta parte el compilador y el código es verificar si el token es correcto o incorrecto según su tipo. Posteriormente, como por ejemplo, también tenemos las funciones, los parse, las funciones parse, que encontraríamos la primera por aquí. La primera sería el void parse declaration, que lo que hace es verificar si la variable ha sido declarada. Posteriormente, la otra función parse, que sería parse assignment, que lo que hace es verificar si la variable ha sido creada antes de agregarle un valor aquí. Y también tendríamos por último tendríamos la impresión de la tabla, que la encontramos por aquí arriba, por aquí. Un momento. Aquí, disculpa la demora. Aquí el symbol table.printTable, que lo que hace es imprimir toda esta tabla junto con todo su registro, como lo es el nombre, todos los símbolos, las variables, junto con su token, junto con su nombre, tipo de datos, si ha sido inicializada, en qué línea, toda la información en conjunto. Muchas gracias. Yo soy Pedro Evia y llegando a las partes finales de nuestra presentación, vengo a hacer una recapitulación de todo el programa y a explicar las dos últimas fases, que son la optimización de código y generación de código final. Ok, al hacer un análisis completo de nuestro programa, podemos ver desde el analizador de léxico
que explicó mi compañero Luis, en donde tenemos un enum con los distintos tipos de tokens que maneja nuestro programa. Estos tokens serán los, como decirlo, los mnemónicos asignados a nuestro programa base que tomaremos como palabras clave para hacer la ejecución de ciertas estructuras lógicas, por así decirlo. Cada token se le asigna una columna y una línea en donde se establece qué es lo que se debería retornar dependiendo del tipo de pseudocódigo. Tenemos cada uno de los casos. Ahora tenemos la clase Lexer, que sería el analizador léxico, en donde, como dijo mi compañero Luis, analiza cada una de las partes del código, las posiciones, las líneas y qué se encuentra en cada una de esas partes. Tanto las lecturas de números como las lecturas de string, como las lecturas de los identificadores, todo. Esa parte es la que se encarga de construir la lógica que se interpreta del pseudocódigo. Ok, cuando pasamos de esto, como mencionó mi compañero Daniel, llegamos a los análisis semánticos, es decir, las tablas de símbolos. Es decir, los tipos de datos, qué tipos de datos se guardan en ciertas variables, si son inicializados, si no son inicializados, todo ese tipo de cosas. Los tipos de datos que se almacenan, funcionando así como un compilador completo. Ok, de esta manera tenemos el compilador principal que tiene tanto el léxico como el analizador de la tabla. Cuando tenemos todo eso, tenemos que crear ciertas funciones que nos parecen las funciones del lenguaje, incluyendo también los estados, las declaraciones y absolutamente todo el tipo de operación que se puede ejecutar en un lenguaje. Para no irnos de forma técnica, se declaró cada una como un parser en función void que modificará el código que se genere a través del pseudocódigo, intentando replicar la estructura del pseudocódigo en el lenguaje de programación base. Ok, una vez hablado de todo esto, tenemos que hablar de que aquí, por ejemplo, en nuestro programa de pseudocódigo de forma oficial, estamos optimizando, por decirlo así, cierto código. Como estamos hablando en un lenguaje de alto nivel, en pseudocódigo, por decirlo así, estamos tomando ciertas libertades a la hora de escribir el código. Es por eso de que, por ejemplo, cuando hacemos una sola declaración de una manera sencilla, si se tratara de un lenguaje fuertemente tipado como el C++, estamos ahorrándonos ciertos pasos que ejecuta el compilador por dentro. Ahora, obviamente, podemos hablar de optimización tanto a velocidad como a menos código fuente. Si hablamos de menos código fuente, podemos mencionar de que aquí no utilizamos ciertos signos de agrupación para delimitar funciones. Eso, si se ve desde cierto punto de vista, nos permite manejar las tabulaciones como las inclusiones en ciertas operaciones. Eso puede considerarse optimización. Ahora, si hablamos en cuanto a velocidad, el pseudocódigo lo pasa a C++, que entre el análisis, C++ corre el código mucho más rápido. Aquí es lo que nos estamos refiriendo con la optimización del código. La fase de optimización es que el mismo compilador se encarga de simplificar operaciones y ejecutarlas más rápido. Aquí en el programa podemos ver un caso normal donde se declaran variables, se inicializan, se crean ciclos, se crean condiciones y se escriben cosas en pantalla, por así mencionarlo. De forma normal podemos ver cada una de las condiciones. Ahora, cuando lo compilamos, nos damos cuenta del último punto, la última fase, que es la transcripción de código final.
Aquí, como podemos ver, analizó con el analizador, el Lexer, cada línea de código y nos va parseando, por decirlo así, a código en C++ y ejecutando absolutamente todo el código en pseudocódigo y pasarlo a un equivalente en C++ y de esa manera poder llegar a ciertas conclusiones lógicas, como nos mandó a imprimir, por ejemplo, los resultados de la condición, como lo puede ser el resultado de aprobado o el resultado de reprobado, basándonos en lo que se mencionó anteriormente de las variables promedio y suma, incluyendo también la variable nota. Teniéndolos, por ejemplo, aquí una tabla en el análisis de cada una de las variables donde se nos almacena la cantidad, es decir, cuál es el nombre de la variable, el tipo de la variable que se inicializó, si está inicializada y en qué línea se encuentra. De esta manera es como se lleva el código en nuestro, por decirlo así, nuestro lenguaje creado a el código base, el del compilador, que en este caso sería en C++. Como podemos ver, esta es la estructura y la forma en la que debemos de abarcar los compiladores a muy grandes rasgos. Muchísimas gracias.